Que la paz del Señor y el gozo de Cristo sea en cada uno de ustedes. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez a través del ministerio Jesucristo, la piedra viva. Bendecimos a cada uno de los hermanos, pastores, evangelistas, ministros, misioneros que están haciendo un trabajo encomiable en todas las partes del mundo. Y le damos gracias a Dios por su fortaleza, que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia que nosotros estamos viviendo, Dios nos está fortaleciendo y nos está dando herramientas nuevas para poder enfrentar estas situaciones. Hay algo bien curioso que me llama mucho la atención en este, en este escenario, y es que cuando las cosas se ponen más tremendas, los problemas se ponen más grandes, situaciones que son tan extraordinarias que no sabemos qué hacer, siempre Dios, no sé cómo lo hace, pero siempre Dios saca provisión, hace algo nuevo y pone su nombre en lo alto. A todos los que me están escuchando, los que me están viendo, quiero decirle que estamos juntos en esto. Eh, Aquí en Puerto Rico, Estados Unidos y en muchos países, todos estamos pasando por lo mismo y estamos esperando en el Señor. En cierta manera gozosos, en cierta manera alegres, porque tenemos una esperanza que es viva, una esperanza que nos abraza, que nos sustenta y que está siempre latente en nuestros corazones. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso es que le damos gracias al Señor, porque en medio de toda dificultad, en medio de toda ansiedad, en medio de toda preocupación, sabemos que estamos en las manos de Dios y Dios está peleando por nosotros. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad y quiero tomar esta oportunidad para saludar a ciertas personas que son muy amadas de mi parte, de la iglesia C3 en Arizona, Pastor Carlos y Marilyn, la iglesia de Indiana Profética, Misael y la esposa Lili, iglesia de Morovis, que es mi amado hermano y compañero de milicia Jimmy Torres y su esposa Olga, a Alberto y a Arlene de la iglesia Emanuel Mayagüez, y a todos los hermanos que hemos compartido juntos. Y un saludo también a Peter y Adela, son misioneros que están en Venezuela bregando con los indígenas Guarao. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es bueno. Eh, Esta es la primera vez que transmitimos en vivo del ministerio. Y lo hacemos porque vemos la necesidad en muchas personas. Yo quisiera compartir una palabra de aliento, una palabra que traiga fuerza, fe, enfoque, que a los que estén dormidos se despierten en el Señor y a los que están todavía un poco aturdidos puedan afirmar su fe con una mirada clara y recta ante Dios. Una de las cosas extraordinarias que Dios ha hecho en la vida de la iglesia, el Evangelio de Cristo, es que el Evangelio de Cristo es un evangelio sobrenatural. Ese evangelio que Dios ha hecho, el Señor Jesucristo predicó, Dios te bendiga María, es un evangelio que viene directamente del reino de los cielos, es sobrenatural. Y quisiera hacerte un breve resumen, el por qué tomo esta palabra y la marco de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural. Tan extraordinario de que cuando tú vas al libro de Isaías, te dice, un niño es nacido
y un hijo os es dado. Cuando tú miras ese nacimiento sobrenatural, el Espíritu Santo de Dios se posó sobre María y creó un cuerpo. Ese cuerpo es nacido, niño es nacido. El hijo que es dado es el Espíritu de Jesús entrando a ese cuerpo de forma milagrosa. Después de esto, toda la vida de Jesús fue hecho en lo sobrenatural. Milagros, señales, maravillas. Y la forma en que enseñaba era por encima de todos los eruditos, fariseos, saduceos, doctores de la ley. Él enseñaba de una forma diferente. Y aquí es donde te quiero llevar. Nosotros en este evangelio predicado por Jesucristo, Él habló acerca de un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento también es sobrenatural. Y yo quiero que tú te des cuenta que a Dios le interesa mucho bregar con nuestro ser interior. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de espíritu. Nuestro espíritu es el que nace. Y Dios hace algo bien tremendo. Nuestro espíritu, cuando nace, nace del Padre Celestial. Dice la Biblia que el Padre Celestial es el Padre de los espíritus. Cuando nacemos del Padre Celestial hay algo bien extraordinario que pasa en nuestra vida. Es que nuestro espíritu es compatible a Dios. Cuando nuestro espíritu es compatible al Espíritu de Dios, nosotros tenemos coinonía. Podemos relacionarnos, entendernos profundamente y conocernos a unos niveles que humanamente tú no puedes conocer a nadie. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos una serie de ventajas que humanamente no existen. Tenemos una conexión directa con el Padre, que podemos a través de su Espíritu Santo ver el corazón del Padre, sentir sus latidos, sentir sus deseos, sus anhelos, conocer sus emociones. Esa ventaja de nacer de nuevo nos lleva a nosotros a algo sobrenatural. ¿Por qué te estoy hablando todas estas cosas? Mira, esto que está pasando con el coronavirus y esta pandemia a nivel mundial ha jamaqueado demasiado a casi todos los países. Nosotros miramos y la economía, por lo menos en Puerto Rico, la economía prácticamente está bastante detenida. En Estados Unidos va por el mismo camino. Y los gobiernos están haciendo unos planes de poder enviarle efectivo, dinero, para que la gente puedan utilizarlo, puedan comer y puedan existir. Y cuando miramos a nuestro alrededor, todo se está cayendo. Nos están enviando a nosotros y nos han enviado a hacer cuarentena para que podamos controlar esto. Y ese escenario lo vemos. Tú prendes las noticias, mi hermano, mi hermana. Yo trato de no ver mucha noticia, quizás media hora de noticias y después lo apago. Porque verdaderamente que la ves, esa noticia pareciera que te abraza, que te agobia, se mete dentro de ti. Los reporteros dicen no entren en pánico, pero todo lo que enseñan es para uno salir corriendo. No hay donde salir corriendo, obviamente. Pero ya tú conoces lo que está pasando a nivel mundial y conoces lo que está pasando a nivel local. Ahora, yo hablaba con un pastor los otros días y le decía, qué importante es saber lo que dice Dios. Porque ya los noticieros nos dicen qué es lo que está pasando. Qué importante es lo que dice Dios. Yo estaba antes de ayer orándole a Dios y diciéndole, Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito que tú dirijas a tu pueblo. Necesitamos escucharte. Y el Señor me empezó a compartir y me decía, Elías, el avivamiento más grande que ha existido en la historia está pasando ahora. Yo le dije, ¿de verdad, Señor? Y me dijo, el avivamiento más grande está pasando ahora. La recaudación de almas más exageradas de la historia del planeta
se está haciendo en este año. Millones de almas se van a salvar. Millones de almas se van a salvar. Porque el mundo entero hoy está queriendo escuchar de mí. Y yo le decía, hace una semana atrás, yo compartía y decía, mire mi hermano, nosotros como iglesia llevamos años, si no décadas, pidiéndole a Dios por un avivamiento, pidiéndole a Dios por una oportunidad donde el mundo pueda escuchar a la iglesia, donde el mundo esté dispuesto a escuchar las buenas nuevas de salvación. Ese momento llegó. El momento es ahora. La gente quiere saber, los vecinos quieren saber acerca de la salvación de Jesucristo, acerca de la realidad del reino de los cielos. Y me llena de mucho gozo poder escuchar gobernantes, alcaldes, presidentes, clamando a viva voz y diciendo, solamente Dios nos puede salvar de esto, reconociendo que Dios es soberano por encima de todo. Y el Señor me decía, las almas que se van a salvar este año van a ser millones de millones. Yo me llenaba de un gozo increíble. Porque sabe, cuando tú corres en lo sobrenatural, tú no correspondes a lo natural. Tú correspondes a lo sobrenatural. Cuando el Señor está haciendo algo y tú lo puedes ver, tú te gozas. Pero mi pregunta es, ¿dónde la gente tiene su mirada puesta? ¿La tiene puesta en los gobernantes? ¿La tiene puesta en la economía? ¿En sus familiares? ¿En sus pastores? ¿En la iglesia? ¿En Jesucristo? ¿Dónde está tu mirada? Y yo quisiera compartir con ustedes una historia de la Biblia donde todo el mundo la conoce. Estamos hablando de cuando Jesús caminó por encima de las aguas. Pero me gustaría compartirla con ustedes de una forma un poquito diferente y que ustedes puedan ponerse en los zapatos de Pedro. Porque el cuidado de Dios y el deseo de Dios no es el cuidado de nosotros, ni es el deseo de nosotros. A los que me puedan acompañar, vamos para Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Y yo quiero que ustedes vean varias cosas de esta historia. Porque muchas veces nosotros queremos crecer en el Señor, nosotros queremos madurar, nosotros queremos aprender, nosotros queremos que Dios nos revele. Pero a la misma vez, en nuestras oraciones, nosotros le decimos a Dios, háblame, revélate, pero no me metas en problemas. Háblame, dame conocimiento, pero echa fuera la prueba. Y a veces nosotros no entendemos de que Dios quiere tener hijos funcionales, no hijos teóricos. En estas últimas décadas han habido mucha gente en las iglesias que son hijos de Dios, pero se han quedado en la teoría. No han entrado a la práctica. Y esta oportunidad que nosotros tenemos con el coronavirus nos permite a nosotros poder entrar en la práctica de nuestra fe, que es en Cristo Jesús, y la práctica en las herramientas y los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a leer. Me voy a poner mis otros pares de ojos para leer. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora, me quiero detener un momento aquí, porque muchas veces la gente se enfoca en esta historia, en Pedro y en Jesús,
pero yo me quiero enfocar en cada uno de los versos. El primer verso dice, ¿quién fue el que envió a los discípulos a cruzar al otro lado? Jesús. ¿Quién fue que envió a los discípulos a que se pusieran a remar, sabiendo Jesús que se iban a encontrar con un problema y que se le iba a hacer difícil llegar al otro lugar? Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Jesús te envía a un sitio y hay problemas en el lugar, Jesús te envió. Hay gente que cuando saben que hay problemas no van. Pero Jesús envía a la gente en medio de los problemas y las situaciones. ¿Por qué? Imagínense esto. Imagínense que yo le voy a enseñar a usted a nadar y me invento un curso y lo tiro por YouTube, que el curso diga, te enseño a nadar en seco. Te enseño a nadar en seco. Desde la sala de tu casa te voy a enviar todas las instrucciones que tú vas a necesitar, las técnicas, cómo flotar, los diferentes estilos de nado, para que tú te los aprendas y te los embotelles. Eso es teoría. Si usted se da cuenta, Jesús se pasaba predicando teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica. Y no se cansaba. Y ponía a los discípulos a que ellos pasaran por ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor que cuando Dios nos manda a pasar por el fuego, pasamos. Gloria a Dios para que cuando Dios nos manda a hacer cosas que nunca antes se habían hecho, las hacemos porque sabemos que Dios está con nosotros. Y dice el verso que Jesús se fue a orar. Y mientras oraba, dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una barca remando y el viento está en contra de ustedes. Eso es horrible. Las fuerzas se te van. Los brazos y los músculos no te dan. Dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo siempre me hago muchas preguntas. Una de las preguntas que yo le hago al Señor en esta historia es, ¿por qué tú no viniste a ellos cuando no había tempestad? ¿Por qué tú tuviste que esperar a que hubiera una tempestad para venir a donde ellos? Ciertamente, si nosotros estuviéramos en un bote y alguien viene caminando por encima de las aguas, es impactante. Pero el Señor Jesús usó la tempestad para crear una situación para que los discípulos conocieran su fragilidad. Y cuando Él vino caminando por encima de las aguas, Él vino caminando por encima de la tempestad. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que la manifestación de Dios en nuestra vida, más tremenda, más que nos da una experiencia, que nos da una vivencia increíble, ha pasado en los momentos más tremendos de nuestra vida, terribles, problemas grandes. Jesús se le mostró en medio de la tempestad para que ellos entendieran que Él es soberano, que las olas no lo podían tumbar, que el viento no lo turbaba. Él vino como soberano, como el que tiene todo el poder, para que los discípulos pudieran entender con quién ellos estaban. Y dice la Biblia que ellos gritaban y daban voces y decían, es un fantasma. Mi hermano, póngase en la posición de ellos. Si yo estuviera allí, estuviera gritando también. Si yo estuviera allí, mejor dicho, si usted estuviera ahí, hubiese empujado a alguien, ¿terminaría usted con el remo en la mano tratando de darle golpes a ese fantasma si se acerca?
Vamos a ser sinceros. Cuando nos encontramos con Jesús, no hay respuesta humana que valga. Siempre Él está con nosotros y siempre va a hacer algo para coger nuestro conocimiento y, como dicen aquí en Puerto Rico, hacerlo gofio y darnos a nosotros un entendimiento mayor de revelación. Dice el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta es la parte de lo que estamos estudiando, que yo quiero que tú te pongas en los zapatos de Pedro. Yo quiero que te pongas en los zapatos de Pedro. Yo quiero que tú veas el bote y los discípulos. A veces la gente piensa que eran 12 discípulos. No, no eran 12 discípulos. En una ocasión Jesús mandó a 70. No sabemos cuántos discípulos habían en ese bote. Pero en ese momento, flotando en el agua, lo único que daba seguridad era el bote. Humanamente, lo único que te daba la seguridad era el bote. Y Pedro, yo entiendo que por el Espíritu de Dios, porque le puse esa inquietud, decidió pasar de lo natural a lo sobrenatural. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la vida de Pedro, aunque él cometió muchos errores, Pedro hizo algo que mucha gente no se atreve a hacer. Salir de su comodidad, salir de lo que es seguro y lanzarse a lo sobrenatural de Dios. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿qué es lo que tú quieres con el Señor? ¿Tú quieres moverte en lo sobrenatural de Dios o te quieres quedar en la naturaleza humana, tranquilo, sin exponerte a nada? Pedro salió y se lo dijo al Señor. Yo pienso que se lo gritó porque había una tormenta. Y yo creo que se lo gritó porque los demás discípulos estaban gritando otras cosas. Entonces Jesús le dice: ven. Oye, yo no sé si tú te puedas imaginar el día de hoy, bajo estos eventos, Jesús te está diciendo: ven y camina en lo sobrenatural. Te está haciendo ese ofrecimiento. La pregunta es, ¿tú le estás diciendo lo mismo que Pedro le dijo a Jesús? Si eres tú, mándame a buscar. Como dije anteriormente, la iglesia nació en lo sobrenatural. Jesucristo subió al cielo en una nube sobrenaturalmente, con un cuerpo glorificado, sobrenatural. Y le dio a la iglesia un espíritu con un bautismo sobrenatural, un bautismo que tenemos tú y yo. El bautismo del Espíritu Santo, que nos llena, que nos fortalece, que nos enseña cosas que ni aun los hombres nos pueden enseñar. La iglesia es definida por la Biblia como la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Nos vamos a casar con Él. Es nuestra identidad ser sobrenaturales. Es de nuestro espíritu anhelar y amar lo sobrenatural de Dios. ¿Qué son cosas sobrenaturales? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Así que Dios nos da a nosotros y se mueve en nosotros en lo sobrenatural. Hay personas que me han preguntado y me han dicho: ¿cómo yo puedo salir de un pensamiento carnal y brincar a un pensamiento sobrenatural? ¿Cómo yo puedo salir del bote donde están los discípulos,
y empezar a dar mi primer paso encima de las aguas. Yo quiero que tú escuches bien esto. Todo lo que tú alimentes va a crecer. Y estamos en cuarentena y hay muchas personas que están alimentando su cuerpo. Y el cuerpo está creciendo. No necesariamente porque son niños y están creciendo. El cuerpo está creciendo. Se está hinchando para los lados, un poquito para el frente. A veces un poquito esta papadita está creciendo. Pero me agarras el punto. Si yo alimento algo, eso crece. Si tú alimentas tu fe, eso crece. Si tú alimentas tu vida con la palabra del Señor, mirando y exponiéndote a lo que Dios habla a tu vida, eso va creciendo. Pero si tú dejas en ayuno tu vida espiritual y le das comida a tu vida carnal, mira lo que va a pasar. No va a pasar nada en lo espiritual. Lo que tú alimentas crece. Hace 2 años atrás yo conseguí una perrita de 3 meses. Se llama Daisy. Y cuando me la dieron pesaba como, no sé, quizás unas 7 libras, 7 libras y media. 2 años después está en 60 libras. Lo que tú alimentas crece. Dime, ahora te pregunto yo a ti, ¿qué tú llevas alimentando tanto tiempo? ¿Por qué? Si tú llevas alimentando tu carácter, ese carácter volátil, todos los días le echas gasolina y fuego para que salga prendido y nadie se te pueda parar de frente, ponlo en ayuna. Hay gente que dice, yo me meto en problemas donde quiera que yo estoy. Pues, identifica cuál es el problema que hay dentro de ti y deja de darle comida. Por eso dice la Biblia, quitando de nosotros toda maldición, toda palabra necia, todo celo, pleito, engaño, quitándolo. ¿Qué te está diciendo? No le des comida, no lo alimentes, échalo fuera. Y te habla acerca del fruto del Espíritu. Y te dice, al gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, aliméntalo. Y vas a tener fruto en abundancia. Jesús bien le dice a Pedro, ven. Y dice la Biblia que descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En otras palabras, Jesús no estaba cerca, Jesús estaba lejos. Empezó a caminar, oh gloria a Dios, ese primer paso tuvo que haber sido extraordinario, donde las leyes terrenales que nosotros tenemos, las leyes físicas que tenemos, cuando puso esa primera chancla, porque no eran zapatos, eran chanclas, encima de las aguas, se quedó como un piso firme. Y empezó a caminar a donde el Señor Jesús. Y esta es una enseñanza que a mí me ha roto mi corazón y me lo ha vuelto a dar vida. El 29 dice, Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. En este momento específico, yo quiero que tú te pongas a ver lo siguiente. Y me contestes con mucha certeza. ¿Te ha dado miedo todo esto del coronavirus? ¿Te ha dado miedo todo esto de la incertidumbre, de la cuarentena? ¿Te ha dado miedo? Pues yo quiero que tú entiendas de que tú has estado en el mismo proceso de Pedro. A un apóstol le dio miedo. Gloria a Dios. Si ese versículo no estuviera allí, yo me sentiría bien mal. Estoy acompañado de Pedro. Aleluya. Cuando llega el miedo, no es el problema. Ese no es el problema, que llegue el miedo. Y dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor,
sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Pedro. Empezamos a caminar por encima de las aguas. Cuando estamos caminando por encima de las aguas, mi hermano, ¿alguna vez usted ha estado encima del techo de una casa o en algún lugar que es alto y le dicen no mires para abajo? ¿Qué es lo primero que uno hace? Mirar para abajo. Yo si me hubiese parado a caminar por encima de las aguas, yo estuviera mirando cómo es eso, cómo es que la chancla no se hunde, cómo es que la bata que tengo no se moja. Aún sin querer, la mirada se nos va. La mirada se nos va. Y a Pedro se le fue la mirada. Tú ves, esta es la parte donde a veces muchos cristianos la enseñanza no la agarran bien. No es la prueba, es la enseñanza. No es la dificultad, es la revelación que viene. No es la situación que te está rodeando, es la parte de Jesús que vas a conocer. Jesús sabía que Pedro se iba a hundir. ¿Por qué lo mandó a salir de la barca? Jesús quería que creciera. A mí me encanta cómo Dios brega con nosotros. El Señor Jesús nos enseña la teoría por la palabra y por su espíritu nos lleva a la práctica. Pedro se hundió. Le dio chance a clamar a Jesús. ¿Usted cree que lo gritó? ¿Lo murmuró? ¿O lo dijo con su último suspiro? ¿Tú sabes por qué yo hablo todas estas cosas? Porque en medio de toda esta pandemia, a nosotros se nos ha probado la fe. Y vamos a ser sinceros. Habemos mucho. Y usted va a decir, ¿te mencionaste a ti? Sí. Yo los otros días fui a hacer una compra, de la única vez que he salido. Hice una compra en el supermercado. Y cuando vine, limpié la compra, hice todo lo que tenía que hacer, me quité la ropa, me bañé, lavé la ropa, etcétera, etcétera. Cuando llegué, termino, llegó un pensamiento. ¡Fum! El pensamiento decía, ¿habrás tenido todas las precauciones suficientes? Y el otro pensamiento, ¿alguien tosió cerca de ti? Y yo le dije, mentira de Satanás, vete. Por la tarde, empezó una cajasperita aquí. Reprendo el diablo y hasta carne. Y una piquiña por aquí. Y una piquiña por acá. Y yo decía, Dios mío, a la verdad que esta carne es una mentirosa. Y Satanás enviando dardos. ¿No te ha pasado? Enviándote dardos. Miedo. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Le dije como Pedro, ayúdame, socórreme. Porque si no es por su mano poderosa, nosotros perecemos. Entonces cuando Pedro le dice a él, ayúdame, Jesús viene, lo agarra por la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira lo que dice el otro. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Este versículo es clave. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Yo quiero que usted entienda algo. Pedro caminó por encima de las aguas a Jesús, se hundió,
Jesús lo agarró de la mano, lo levantó y entraron los dos caminando otra vez a la barca. Yo quiero que usted entienda algo bien significativo. La primera vez Pedro caminó solo en la fe que tenía. La segunda vez agarrado del maestro con la fe que tenía. Y esto es algo bien interesante de parte de Dios. Si has perdido la fe, si la ansiedad ha tocado tu puerta, si te has sentido desesperado, si te has sentido impotente, yo quiero que tú sepas que si empezaste el camino con un poco de fe y ahora mismo te está faltando, clama al Señor, Él te va a agarrar y de la misma forma que tú entraste, saliste, así vas a entrar. Vas a caminar por las aguas otra vez, agarrado de la mano de Cristo, agarrado de Él, porque una cosa es caminar solo y otra cosa es caminar con el Señor Jesús. Por eso dice la Biblia, lo dijo Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Después de ahí, Pedro entendió algo. Si yo voy a hacer algo, lo hago con Él. Si me voy a mover de una forma, lo voy a hacer con Él. Si voy a hacer lo que sea, lo voy a hacer con Él. Yo quiero que tú entiendas que en esta anécdota, en esta historia, pasaron muchas cosas. Mateo escribe, pero hay dos más que escriben. No voy a dar la cita, pero usted la busca. Dice el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Algo que yo he aprendido en mi vida, y esto es una enseñanza que se la doy a ustedes de corazón. Cuando todo está bien, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando los planes se están cumpliendo, cuando todo se ve un horizonte perfecto, hay muchas cosas que no podemos aprenderlas. Cuando todo está corriendo bien, nosotros nos sentimos los señores de nuestra vida en muchas ocasiones y soltamos a Jesús para caminar solo por las aguas. Ahora hay algo bien interesante del Señor Jesús, que aún en paz te enseña, que aún en la abundancia te enseña, que aún cuando todo anda bien, su presencia está con nosotros. Pero hay unas enseñanzas que no se pueden dar en el lugar de la tranquilidad. Hay unas enseñanzas que no se pueden dar cuando todo está bien. Hay enseñanzas que solamente se van a dar en el foso de los leones, en el horno de fuego, en la tempestad. ¿Por qué? Después usted hace un resumen y busca en la Biblia las veces que Dios se le revela al hombre de forma extraordinaria y el hombre conoce a Dios como nunca lo había conocido, es a través de la prueba. Mencionamos Job, Moisés. Dice la Biblia que frente al monte donde comían maná, donde el sustento era Jehová, dice que ahí Dios le dio el nombre de Jehová al pueblo. Antes de eso no se lo había dado. Búsquelo. Frente al monte. Israel frente al monte. Dice la Biblia que Dios bajó. Y los 70 que estaban con Moisés vieron a Dios. Frente al monte, Jehová bajó y habló con el pueblo. Y el pueblo oyó la voz de Jehová por primera vez. Frente al monte. Usted sabe cuando Jesucristo baja a esta tierra y se encarna. Cuando Israel estaba en cautiverio por el imperio romano.
Jesucristo no vino cuando había tiempo de paz. Jesucristo vino cuando Roma estaba en el imperio y los judíos tenían que darle los tributos a César. Ahí fue que llegó Jesús. Dime algo, haz memoria en tu vida. ¿Cuándo llegó Jesús a tu vida? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo le abriste tu corazón? ¿Cuando todo estaba bien? Se lo abriste cuando no había remedio. Cuando todo te había fallado y cuando la gente ya no estaban a tu lado. A eso es lo que yo le llamo la iglesia de lo sobrenatural. Porque el Señor Jesucristo está empeñado en revelarse a la iglesia en momentos que son caóticos, en momentos donde hay una hecatombe. Ahí es donde Dios se te quiere revelar. Y tú me vas a decir, Elías, ¿y qué yo hago con mi ansiedad? ¿Qué yo hago con mis preocupaciones? ¿Qué yo hago con estos nenes que no paran de gritar y esta esposa que me está diciendo como Job, maldice a Dios y muérete? O quién sabe, una mujer que dice, estoy encerrada con mi marido que no sirve ni para cambiar una bombilla. Es un cero a la izquierda. Dice la Biblia que el poder está en la lengua y en tu boca. Nosotros cometemos errores. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Que cuando hablamos por nuestra boca, hablamos destrucción. Y cuando esa destrucción se materializa, le pegamos el grito a Dios. Y le decimos a Dios, ¿por qué no haces nada? Y Dios desde el cielo te mira y te dice, eso lo hiciste tú, no fui yo. Por lo tanto, la palabra me insta. La palabra dice que en la iglesia háblense con salmos. Si hay algo bueno, si hay algo digno de hablar, eso hablar. Una de las cosas que yo hago en mi casa, yo alabo a Dios, yo pongo música y cuando yo voy a declarar la palabra lo hago con mi voz hasta más no poder. Porque yo necesito que no tan solamente yo adore a Dios, sino que las paredes de mi casa conozcan que Dios está en ese lugar y se está adorando. Yo necesito que en el patio de mi casa, la naturaleza que me rodea también viva con las expectativas de lo sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Una vez yo estaba afuera, en mi casa, en el patio, y yo estoy cantándole a Dios y adorando a Dios y adorando a Dios y adorando a Dios. Y de momento yo empiezo a escuchar muchas voces, adorando a Dios. Yo empecé a buscar a ver si había un vecino que tenía un radio prendido, si alguien estaba poniendo música. Yo empecé a buscar y yo dije, Dios mío, están adorando conmigo. Y yo le dije, Señor, ¿quiénes son? Y el Espíritu de Dios me dijo, mira, yo vivo en un lugar donde el terreno es amplio, es casi una cuerda de terreno. Mucha vegetación, muchos árboles. Y cuando yo me pongo a mirar, yo veo a los árboles moviéndose de lado a lado, adorando. Y yo escuchaba su sonido, que era como voces. Y yo le dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y Dios me dijo, todo lo que está en tu terreno va a ser lo mismo que tú haces. Si tú adoras, ellos adoran. Si tú te callas, ellos se callan. Si tú adoras, ellos se unen, porque la naturaleza reconoce mi soberanía y me adora. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo le dije, Señor, yo estoy provocando esto. Y me dijo, sí. Por eso es que yo te comparto. En tu boca está el poder para crear o para destruir. En tu boca. Cuando nosotros empezamos
a hablar la palabra de Dios. Mire, algo que tenemos que aclarar es que muchas personas están buscando a quién culpar por el coronavirus. Hay mucha gente que está buscando a quién culpar por esta pandemia. Yo estaba hablando con la pastora mía, Arlene, y Arlene es maestra, y Arlene me decía, Elías, yo estoy atendiendo a mis muchachos ¿verdad? Por las redes. Y tú no sabes la cantidad de críticas que yo tengo encima. Padre, criticando a los maestros, tirándonos tierra, porque ellos tienen coraje por dentro y se quieren desquitar con alguien. Se están desquitando con los maestros. Se están desquitando con el gobierno. Se están desquitando. No es momento de tirarle tierra a nadie. Esta es una oportunidad espectacular que Dios le está dando a la familia para que vuelvan a ser familia. A los padres a que conozcan sus hijos, a los hijos a que conozcan sus padres. A que la familia se una. Porque vamos a hablar la verdad. Estábamos desconectados. Trabajando, haciendo dinero, metido en 20,000 cosas, pero desconectados. Y esto está trayendo a que volvamos a conectarnos como familia, como individuo, como madre, padre, esposo, esposa, hijo, hermano, abuelo, abuela. Hasta el mundo se está sanando. Hasta el tóxico en el planeta está bajando. Mi pregunta es, ¿y si esto nos pasa? Si esto no hubiese pasado, ¿hacia dónde íbamos nosotros? Porque las naciones se están destruyendo unas a las otras. Las naciones se están tirando unas a las otras. Y cuando tú miras, hoy en día la gente vive solas acompañadas. La gente tiene trabajo, tiene compañeros de trabajo y no le importa nada ni a nadie. Y esto nos ha sido de bendición, aunque suene loco. Nos ha servido para caer en tiempo, para pensar, para aprender a darle gracias a Dios. Porque antes nos podíamos congregar, podíamos ir a la iglesia. Habían 3, 4, 5, 6, en algunas iglesias 7 cultos a la semana. Y habiendo la iglesia abierta, mucha gente no iba. Y ahora que la iglesia está cerrada, la gente quiere ir. Dios nos está llevando a tener conciencia. Dios nos está llevando a tener conciencia. Yo le voy a pedir a cada uno de los que me está viendo, le doy las gracias porque están conmigo y me han escrito muchas cositas. Dios les bendiga. Vamos a empezar a declarar palabra. Vamos a empezar, como dice la Biblia, a hablar con salmos. Si hay algo bueno, vamos a hablarlo. Si hay algo justo, vamos a hablarlo. Si hay algo que traiga crecimiento, vamos a hablarlo. Y si hay algo que traiga división, ponlo en ayuna, no lo alimentes. Si hay algo que crea rencilla, que va a crear división, que va a crear los ánimos calientes, no lo hable. Empieza a hablar la palabra. Dios está en el momento preciso salvando las vidas por cantidades enormes. Dios está haciendo un trabajo espectacular. El Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo espectacular. Este es el momento preciso para poder orar, ayunar, leer la palabra, tener comunión con Dios, tener comunión con nuestros hermanos. Pedirle a Dios que nos revele más de Él. Mira, que tú llames a tu hermano. Gloria a Dios. Los otros días yo le estaba diciendo al Señor, Dios mío, nosotros como iglesia, ¿verdad? Nosotros como iglesia a veces nosotros tendemos a cada uno querer hacer, ¿verdad? Como nos parece.
Y a veces en la iglesia aún a veces hay diferentes ministerios que se mueven de una forma y de otra. Y a veces no son compatibles, ¿verdad? Porque son de diferentes áreas. Pero yo le decía, Señor, nosotros queremos crecer. Como cristianos, como humanos, como padres, como hermanos, queremos crecer. Yo le dije, Señor, ¿cómo es que nosotros crecemos? Y el Señor me dijo algo bien interesante. Dios me dijo, los hermanos de la iglesia crecen cuando se pegan y se unen a los otros hermanos. Porque cuando se pegan y se unen, forman el cuerpo de Cristo y unos a los otros se bendicen y unos a los otros se enseñan y unos a los otros se fortalecen y se edifican. Yo me decía los otros días, en tu casa, escuche bien lo que le voy a decir. Yo me decía, cuando tú estás en tu casa, orando, buscándome, tú eres hijo. Tú eres hijo. Y yo te trato como padre. Y tengo esa intimidad contigo. Pero cuando tú entras a la iglesia, tú eres cuerpo de Cristo. Y yo trato con la iglesia de una forma, en un conjunto, en un cuerpo, no individual. Y yo le decía al Señor, wow, con razón es que en mi casa las experiencias más extraordinarias yo las he tenido con Dios. He tenido experiencias tremendas en la iglesia, pero en mi casa han sido personales. En la iglesia han sido en el cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca, nosotros como creyentes de Dios, y no estoy hablando de religión, a todos los que me conocen, yo no hablo de religión, yo no hago diferencia entre pentecostales, adventistas, presbiterianos, católicos. La Biblia me dice a mí que todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Todo el que invocar el nombre será salvo. Y yo creo en un Cristo vivo. Y yo creo que Dios se le revela a cada persona en un momento dado con lo que haya. Y creo que cada persona debe de buscar de Dios, debe de leer la palabra, debe de buscar más de Él. Porque la revelación me la da el Espíritu Santo de Dios. Los que me conocen saben que cuando predico yo digo gloria a Dios, porque el que es salvo es en el nombre de Jesús. Porque con todo el respeto que se merecen las diferentes denominaciones, cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos, Jesucristo no va a empezar a llamar a la iglesia por orden alfabético ni por preferencias. Jesucristo no va a empezar a decir los adventistas primero, los bautistas después. No, Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y gloria a Dios por todas las denominaciones que están haciendo el trabajo y enseñando la palabra. Pero cada uno de nosotros debe de tener un encuentro con Jesús. Y este es el momento para tener ese encuentro con Dios. Ahí donde tú estás, yo te voy a lanzar un reto. El mismo reto que me lanzaron a mí. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca la puerta se le abrirá. La Biblia dice que todo aquel que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Yo te voy a pedir, si te atreves, si tú crees en lo sobrenatural, que de hoy en adelante en tus oraciones le empieces a decir a Dios, revélate a mi vida. Y yo no te voy a decir cómo hacerlo, sino que estoy dispuesto a que te reveles como tú quieras. Pídele de día a día, revélate a mi vida, háblame por sueño, háblame por visiones, háblame por tu palabra, háblame por tu voz audible.
La voz audible del Señor que se puede escuchar aquí, se puede escuchar aquí, se puede escuchar en el pecho, se puede escuchar en tu vientre. Pídele a Dios que se revele. Créeme, Dios está interesado en derramar y depositar en tu vida cosas que tú no te imaginaste que podían ser. Y tú me vas a decir, dame un ejemplo de ellas. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando yo tenía 18 años, yo me pasaba preguntando que si en el Evangelio, esto de la iglesia, porque yo nací en la iglesia, que si en la iglesia solo lo que había era ayuno, oración y Biblia. Y yo me acuerdo un día que yo voy a donde la casa de un pastor que me estaba enseñando, mi mentor, ya partió con el Señor a los valles. Y yo le hago esa pregunta, le dije, ven acá, en el Evangelio, solamente lo que hay es palabra, ayuno y oración. Y él me dijo, no, hay un montón de cosas más. Eso a mí me dio esperanza. Y yo empecé a hacer lo que te estoy diciendo ahora. Yo empecé a clamarle a Dios. Yo dije, Señor, rompe los paradigmas en mi vida. Revélate. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo no te voy a decir cómo te vas a revelar a mi vida. Pero yo empiezo a pedir, a tocar esa puerta. Porque yo necesito que te reveles. Toda esta ansiedad que hay, en el nombre de Jesús, se va afuera. Cuando tú lo conoces a Él. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que nadie las sabe. Qué bueno es tener la paz de Dios. Me voy a ir en lo sobrenatural. Empecé hablando de lo sobrenatural y voy a seguir hablando de lo sobrenatural. Qué bueno es cuando lo sobrenatural de Dios en tu casa se manifiesta y empiezan a caminar ángeles en tu casa. Qué bueno que lo sobrenatural de Dios se manifiesta y el Señor Jesucristo se pasea en tu casa. Qué bueno cuando lo sobrenatural de Dios se manifiesta y tú estás orando y de momento entra a la sala o al cuarto un aire que empieza a soplar por los pies y es un aire que no es normal, que te acaricia. Y es el aire del Espíritu Santo. Qué bueno que cuando estamos orando, ¿has sentido algo que se posa en tu cabeza y no sabes qué es? ¿Has sentido un abrazo de Dios cuando estás orando? Te has acostado a dormir y te levantas riéndote porque no sabes lo que pasó, pero sabes que algo bueno pasó. Dios cuida de los suyos. Dios se quiere manifestar en nuestra vida, como Él quiera, como Él quiera. No le pongas límites. Si escuchaste un testimonio tremendo de una persona, gózate con la persona. Pero cuando le pidas a Dios, no le digas, haz lo mismo conmigo. Dile, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y Dios se va a pasear en tu casa. Dios se va a pasear y te va a tocar y te va a abrazar. Yo quiero hacer una oración con ustedes. Estoy a punto de culminar. Y yo le voy a pedir a Dios que lo sobrenatural de Dios caiga sobre ustedes ahora. Porque Dios siempre nos escucha cuando nosotros oramos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos. Señor, lo que te pido, te lo pido de mi corazón porque sale de tu corazón. Sé manifestándote en cada casa que me está escuchando, en cada vida que me está escuchando. Yo te pido, Dios del cielo, de que tu presencia cubra cada casa, que tu paz cubra cada casa y se lleve toda ansiedad en el nombre de Jesús. Y hay un bálsamo de paz sobre cada uno de nosotros. Dios mío,
Trae en ellos el gozo de la salvación y la certeza de que tú eres Dios por encima de todo. Ponemos nuestras cargas en tus manos para que tú te las lleves, oh Dios. Y pedimos que tu paz inunde nuestro corazón y tu paz inunde cada uno de nuestros familiares y nuestras casas, Dios. Glorifícate, glorifica tu nombre. Señor, te pido citas divinas. Te pido, Señor amado, que te les reveles, que le hables por las noches en los sueños, de que, como dice el profeta Joel, que derrame tu espíritu sobre toda carne. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Fortalece a los profetas. Dale de nuevo, Dios del cielo, que tú eres real y eres verdadero, y que tu palabra no toca tierra sin cumplirse. Trae esperanza, ánimo, trae deseo, trae fervor. Que la iglesia de Cristo siempre ha estado de pie y tú nos has guiado con tu espíritu. Te pido, Dios del cielo, que le des estrategia a los papás para bregar con los hijos. Te pido, Señor amado, que le des estrategia a los matrimonios que están teniendo conflictos, que puedan bregar con esto y puedan sanar y ser libres en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada uno de ellos, Dios. Dios mío, y que tu paz sea en gran manera sobre mis hermanos, hoy, mañana y siempre. Amén. Hermano que me escuchas, si te puedo decir algo, brilla. Brilla con la luz que Dios ha puesto en ti. Que la gente que te rodee pueda ver en ti una luz como faro que los dirija a un lugar seguro. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta pronto. Bye bye.